El Foro Económico Mundial dice que de 10 estudiantes que están hoy en la educación básica en el mundo, 7 u 8 van a trabajar en actividades aún no creadas o van a tener profesiones que aún no han sido inventadas. Esa es la magnitud del cambio que está ocurriendo. Millones de empleos van a desaparecer, pero también se van a crear millones de nuevos tipos de empleo. ¿Cómo prepararse para un futuro impredecible? Donde además de grandes promesas, también hay enormes brechas que nos asustan. Las brechas tradicionales, sociales, por ejemplo, de desigualdad de oportunidades, pero también acceso o no acceso a la tecnología y a una educación donde se aproveche la tecnología sin perder los valores humanos principales. Eso supone grandes consensos acerca de la educación que necesitamos, pero el mundo viene, la fuerza no tiene cómo contenerse, a lo revés, a lo más, conducirla. Y esa es la invitación y el desafío, enfrentar el futuro, pero hacerlo de manera inteligente y creativa. De eso vamos a conversar en Observador Mundial en esta jornada. Bueno, vamos de inmediato a materia porque esto es apasionante. El mundo que viene, ya lo saben, es insólito, inédito, sorprendente, asombroso, como ustedes quieran, y además inimaginable, supera todo lo que pensemos. El futuro que viene para los jóvenes que están estudiando, ya lo decíamos, y que están en la enseñanza básica y van a tener que estudiar carreras que aún no existen. Estamos con la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza. Ella es socióloga, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile y también tiene un doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Ha trabajado mucho el tema de la cultura digital y además aplicada mucho a América Latina. Por eso le pedimos que viniera a compartir tanto conocimiento para ayudarnos a anticipar el futuro, sobre todo para los jóvenes que en estos días están pensando en sus futuras carreras profesionales. Subsecretaria, muy bienvenida y empezamos una conversación que va a sorprender a todos los muchachos que están acá en el estudio también. Muchas gracias, don Alejandro, por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí y conversar sobre estos temas tan fascinantes también. Son fascinantes, son deslumbrantes y a veces agobian un poco, ¿no? Porque sí, son tremendos desafíos. Uno tiene la sensación que son grandes oportunidades, pero también pueden ser grandes brechas, más dificultades. Estaba viendo algunos estudios en Europa, donde están comparando los avances en materia de la cultura digital entre estudiantes de colegios públicos y colegios privados, y se está generando brechas nuevas que antes no teníamos, porque el programa era más o menos el mismo, eran las condiciones materiales, pero introducida la tecnología eso se complica más. Pero comencemos por deslumbrarnos. ¿Por dónde vienen las nuevas áreas profesionales? No podemos definir la profesión, pero las grandes áreas que van a convocar a los jóvenes de hoy para ingresar al mundo laboral y tener su profesión. Bueno, hoy día, como bien decía usted, la tecnología históricamente siempre ha generado oportunidades y miedos también y mucha incertidumbre porque genera muchos cambios. Y hoy día lo que a mí me parece fascinante como investigadora es que estamos observando estos cambios, está ocurriendo todo rápidamente. Y eso implica, por supuesto, dentro de estos cambios en las trayectorias laborales. Aparecen nuevos desafíos que requieren nuevas habilidades. Y en ese sentido, creo que todavía estamos tratando de entender ese mundo, tratando de entender qué es lo que se viene y qué tipo de habilidades nuevas vamos a necesitar. Pero hay algunas que se pueden vislumbrar. Por ejemplo, en el área de las tecnologías digitales. Todo el desarrollo que ha traído la inteligencia artificial en los últimos pocos años. Pensemos ChatGPT, en 5 meses o en unos pocos meses. El rincón del vago. El ex rincón del vago. Ahora no. Exactamente. Y todo lo que eso implica en materia de, no solamente en cambio en la educación, y que todavía tenemos que entender su impacto, sino que también a nivel de los usos que se pueden hacer de esto. Hay instituciones públicas que están haciendo uso de ChatGPT. ¿Quién maneja esos sistemas?
por ejemplo. ¿Quién va a manejar esos sistemas que muchas veces requieren, no muchas veces, requieren ciertas habilidades? Y que hoy día, por ejemplo, en nuestro país no tenemos tanta gente formada en inteligencia artificial, tanto en el ámbito de investigación como a nivel técnico. ¿Ya? Las carreras técnicas, hay muchas carreras técnicas que vamos a tener que inventar de alguna manera para poder manejar todos estos sistemas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la necesidad hoy día a nivel del Estado, pero yo diría a nivel de la sociedad en muchos aspectos de la interoperabilidad. ¿Cómo hacemos que las bases de datos conversen entre ellas y que nos permita utilizar los datos de manera mucho más eficiente? Ahora, por ejemplo, ahí necesitamos más gente formada. Un problema práctico, ¿no? Entre el Ministerio de Justicia, Carabineros, PDI, manejan información sobre los delincuentes, pero no conversan y por lo tanto el juez toma decisiones sin tener a la vista toda la información que existe sobre la persona que tiene al frente en el tribunal y dice intachable conducta anterior. Y después en las noticias dicen tenía 70 órdenes de detención. No están los datos. Para todo eso están los datos, pero lo que necesitamos es hacerlos conversar, accesibles, hacer conversar las bases de datos, que podamos cruzar datos de manera mucho más eficiente y ahí la inteligencia artificial sirve mucho, pero necesitamos gente formada para que opere todos esos sistemas. Entonces ahí tanto carreras profesionales, por ejemplo en materia de inteligencia artificial, en materias en el área técnica, en materias de todo lo que tiene que ver con las energías limpias. Hoy día las energías verdes, renovables, cuando estamos hablando de hidrógeno verde, por ejemplo, que se va a instalar una planta de hidrógeno verde. Bueno, ahí necesitamos más investigadores, necesitamos más técnicos, más ingenieros formados en eso específicamente. Entonces, lo mismo con el litio. Por ejemplo, sobre el litio, sobre los salares, no se conoce tanto como nosotros creeríamos. Ahí se necesitan más investigadores. Bueno, de hecho, por ejemplo, los países tienen distintos tipos de materias primas, de los salares. El litio está en distintas formas en la naturaleza. En Chile, en la forma de salares, el 90% son salares y se explotan ahora en forma bien primitiva. Si usted va, no es broma, es por un sistema de evaporación y yo veo gente con pala y picota. Que en el cobre eso sería morirse a la risa porque está todo automatizado. Pero en el litio está muy atrasado, las sales en general, las no metálicas. Bueno, en este caso, por ejemplo, hay que estudiar cómo explotar ese litio. Ese es un desafío para Chile, con métodos que no sean tan perturbadores del entorno en que se generan las sales. De todas maneras, y ese es un problema. Es un problema que se resuelve a través de investigación, por ejemplo, más investigación en esa materia, que nosotros estamos impulsando programas de investigación enfocada en materia del litio, pero también, por ejemplo, el Instituto Tecnológico Público del Litio, que se está trabajando hoy día. Por otra parte, se requiere investigar y desarrollar nuevas tecnologías. Entonces, y también la pregunta es, ¿cómo se van a manejar esas tecnologías? Entonces ahí carreras en ingeniería, en el área más técnica, incluso también en las áreas más medioambientales para tener mayor conocimiento de eso. Tengo un amigo abogado que me contó que con inteligencia artificial prepara la mayoría ahora de sus presentaciones de causas simples. Sí. Las típicas demandas de alimentos, qué sé yo, ingresa los datos y en segundo aparece ahí todo y dice que lo ha revisado impecable. Igual hay que revisarlo porque a veces tiene fallas. Arquitectos, la ciudad inteligente, la vivienda inteligente, donde todos los equipos dentro de una casa además están conectados y usted puede estar en el trabajo vigilando su casa o dándole orden a distintos electrodomésticos para que hagan distintas cosas. Eso también empieza a estar en las casas en Chile, no en todas, pero en muchas. Ese mundo que se viene nos habla de que todas las profesiones en definitiva probablemente se van a ver afectadas. Y más que obsolescencia, porque eso asusta mucho, eso probablemente para las profesiones con menos especialidad, pero cuando ya tienen una cierta especialidad es más bien un proceso de adaptación. No hay que tenerle tanto miedo, pero sí hay que ir con el cambio tecnológico, ¿no? Porque lo mismo pasa a estudiar medicina. Yo imagino que hoy día es maravilloso, como pueden ver, o astronomía, por ejemplo. O sea, hablamos de, recién estábamos hablando de nuevas habilidades que quizás se van a requerir, pero efectivamente, como usted dice, todas
las disciplinas y todas las prácticas que hoy día realizamos en distintos ámbitos de nuestro quehacer cotidiano van a necesitar adaptarse, adoptar también, o apropiarse, como me gusta llamarle a mí, porque eso requiere adquirir nuevos conocimientos y nuevas prácticas, es decir, lo que usted mencionaba del abogado. Bueno, también ocurre, por ejemplo, en áreas como la literatura o como la música, dicen, o los periodistas también, se me va a acabar el trabajo. Chiquillos, están todos ¿cierto? Se acabó Claro. el periodismo. ¿Eh? Ojo, no estoy haciendo una broma. Según los futurólogos, una de las profesiones que desaparece es el periodismo. Claro. Yo no creo que sea tan así. Yo pero no creo que sea así. De hecho, a mí me denme ha tocado... esperanza, ministra. No, claro, es que, Subsecretario. por ejemplo, y eso yo creo que ahí es donde uno tiene que trabajar con ese miedo que se genera. Porque las tecnologías no vienen a acabar con todo, sino que más bien el ser humano, si uno mira la historia de la humanidad, el ser humano se ha adaptado a las tecnologías y han surgido cosas nuevas también. El punto es cómo direccionamos ese proceso, cómo acompañamos esas transformaciones. Pensemos, por ejemplo, en los mismos periodistas. Yo hablaba con periodistas recién entrados a la carrera, primer año, y me decían, subsecretaria, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a trabajar? Si hoy día ChatGPT puede armarnos una noticia así y bien escrita. Yo les decía, bueno, pensemos cuando aparecieron las tecnologías digitales anteriores, digamos, o el Internet. Apareció una nueva profesión, por ejemplo, la de Community Manager. Ya. ¿Ya? Entonces, ahí hay un espacio también para la creatividad en lo que uno hace, para ver esto más que como algo que se padece, como algo que aparece como un espacio para la creatividad también, para que uno pueda explorar nuevas cosas que antes no había imaginado. Y lo mismo ocurre en las carreras, y ahí las universidades tienen un rol fundamental, porque también tienen que trabajar en ese proceso de pensar cuáles van a ser las salidas de sus estudiantes y cómo entregarles herramientas para que puedan adaptarse de mejor manera a este futuro que de alguna manera es incierto, que nadie sabe hacia dónde va. La inteligencia artificial hoy día tiene un desarrollo y mañana puede tener otro, que no sabemos cuál va a ser. Si nosotros dijéramos qué tipo de capacidades y de competencia se va a requerir, por ejemplo, para simplificar la comparación, cuando se inventa la imprenta de tipos móviles, bueno, pasaron como 50 años antes que se empezaran a imprimir los libros, o sea, el descubrimiento científico no siempre va a la misma velocidad de su aplicación, pero una vez que se empieza a generalizar, la lectura está asociado a una cierta forma de pensar. El pensamiento lineal, abstracto, se aprende a través de la educación. El libro, la biblioteca implica una manera de organizar el conocimiento. Las cátedras, el conocimiento está acumulado en libros, por lo tanto saber investigar los textos, interpretar los datos que está en un texto, lo que dijo el autor. Toda esa manera, hoy día, frente a la nueva tecnología, no digo que quede obsoleta, pero es evidente que no es suficiente. ¿Cómo se está preparando la respuesta que vamos a tener en Chile a la formación de las nuevas generaciones? ¿Dónde hay que poner los énfasis? Bueno, ahí yo creo que una cuestión fundamental tiene que ver efectivamente con la capacidad reflexiva. Porque hoy día cuando tenemos tecnología, hay múltiples desafíos en materia de cambio climático, etcétera, pero yo diría que en el caso de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial, sobre todo, nos pone un desafío como humanidad respecto a las capacidades que nosotros tenemos cuando tenemos una tecnología que, como nunca en la historia, puede desarrollar, tiene la capacidad de desarrollar algo que antes era propiamente humano, que era el de generar información y conocimiento de alguna manera, que aprende, es capaz de aprender. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos ahí como humanos? Y yo creo que hoy día la educación tiene que avanzar hacia las capacidades reflexivas del ser humano, la capacidad analítica, la capacidad no solo de procesar información, porque, digamos, la inteligencia artificial, su capacidad es el procesamiento de la información, mucho más rápido que lo que puede hacer nuestro cerebro, pero no necesariamente de comprender esa información. Bueno, ahí hay una diferencia entre explicar y comprender. Exactamente. Obviamente. Explicar dar cuenta de una relación, una regularidad entre dos o más eventos mirados de afuera. La comprensión es una mirada desde adentro.
La ciencia de la naturaleza explican, las ciencias del hombre comprenden, captan el sentido, Claro, ¿no es cierto?, los motivos claro. de las personas y se pueden poner en el lugar del otro, el método empático, intuitivo. Y eso es algo que, por ejemplo, una inteligencia artificial todavía, no sabemos, No, pero pues, todavía no puede hacer. Entonces, la inteligencia de esa inteligencia artificial es muy distinta a la del ser humano. Y en ese sentido es que las carreras hoy día, sobre todo en un mundo en el cual las humanidades, las ciencias sociales se les valora tan poco, justamente ese tipo de capacidades que promueven estas áreas del conocimiento son aquellas que van a, que desde el punto de vista que nosotros estamos trabajando también en el Ministerio, son capacidades que son las capacidades del futuro. Bueno, de hecho, yo estaba viendo la UNESCO que advierte y dice para el futuro, la educación del futuro, tiene que dar la misma importancia a la formación intelectual que emocional, que afectiva, que social, que son muchas formas de, ¿no es cierto?, de relacionarnos con el mundo y no descuidarla, darle la misma importancia, la misma jerarquía, Claro. porque en definitiva un líder científico igual tiene que dirigir grupos de trabajo, investigar, aprender a colaborar, a trabajar en conjunto, a resolver problemas, que es más o menos lo que le va a ocurrir a todas las profesiones. O sea, se podría decir que hay ya ciertos patrones de la educación del futuro que ya empieza a estar más o menos definida. No estamos tan en el aire. No Eso es lo que están tan planteando en el Ministerio. Ustedes tienen varios programas al respecto. Exactamente. Una de las cosas que para nosotros es fundamental es poner en valor la investigación en humanidades, en ciencias sociales y en artes en el entendido de que generan capacidades reflexivas de comprensión del mundo que son necesarias no solo hoy día para que nosotros podamos entender los fenómenos que estamos viviendo, sino que también para las personas, para transmitir, para poder, que es algo que es muy importante también en nuestra área, de cómo nosotros nos vinculamos con la sociedad y cómo traspasamos esas capacidades. Cuando uno investiga, adquiere otra forma de pensar. Efectivamente, nuestra forma también de pensar, a mí me gusta mucho ese tema que usted mencionó de cómo uno aprendía a leer en el libro, ¿cierto? Sí. Que uno aprende una cierta forma de pensar y también de ver el mundo cuando lee. El pensamiento es un potencial Lineal, que tenemos, etcétera. pero aprendemos a pensar. Aprendemos a pensar, y con claro. ciertas normas y reglas culturales. Exactamente. Pero eso pasa, por ejemplo, con el libro. Con la imagen es distinto. Uh-huh. Es más, ahí entran mucho más otros aspectos del cerebro. Claro. De hecho, por ejemplo, los jóvenes, lo que se llama la famosa generación de los nativos digitales, Uh-huh. de Prensky, él dice, ellos piensan distinto y como los Claro. incentivos y estímulos que le llegan a distintas partes del cerebro, su cerebro se modela de manera distinta. Exacto. Conclusión que sacan los que han seguido su línea de investigación. Por lo tanto, tenemos un profesor formado bajo cierta lógica, cierta metodología, enfrentado literalmente a estudiantes que no solo piensan distinto, tienen un cerebro que se va estructurando de manera distinta. ¿Cómo vamos a hacer para que conversen? Bueno, eso toma tiempo, pero efectivamente, y por eso es que en esta materia y sobre todo en el área que me compete a mí, que es de la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento, son miradas de largo plazo, son estrategias de largo plazo, porque efectivamente las transformaciones sociales y culturales que estamos viviendo hoy día, donde requerimos conocerlas más para poder abordarlas de mejor manera, toman tiempo. No ocurren de un día para otro. Entonces, ese fenómeno que estamos viviendo hoy día, que lo vemos yo en mi caso lo veo en mis sobrinos, en mis hijos, que efectivamente abordan el mundo de otra manera, porque tuvieron otros estímulos distintos a los que yo tuve. Pero eso no necesariamente es algo malo. Uno en general tiende a aferrarse al pasado y dice, no, todos los niños deberían leer libros de 500 páginas. Bueno, eso quizás a lo mejor va a ir cambiando, pero eso no significa que dejen de leer. Lo que pasa es que tenemos que también pensar de qué forma están leyendo y todo eso tiene que irse transmitiendo hacia la educación tanto primaria como secundaria y también universitaria, porque efectivamente yo creo que hay que ver, uno pierde siempre en estas transformaciones ciertas cosas,
pero también hay que mirar qué es lo que ganamos, qué es lo que estamos ganando. Bueno, y creo de que hecho, eso... en ese ejercicio, las generaciones, digamos, de los años 70 para atrás, valoraban la letra impresa. Claro. Y la imagen era un apoyo a la letra impresa. En la televisión era lo mismo. Los periodistas escribían el libreto y después le ponían imagen encima. Claro. Hoy es al revés. Prevalece la imagen y el texto explica la imagen. Lo que la imagen de por sí sola no explica, Claro. lo hace el texto de apoyo. Por consiguiente, es una manera distinta, pero en ambas se lee. Pero hay, Claro. evidentemente, jerarquizaciones distintas. No hay que perder las capacidades, Claro. pero saber que van en una articulación distinta a la que estamos acostumbrados. Y eso pone en entredicho la educación. Exactamente. Por ejemplo, el profesor que trabaja con el alumno y le dice, ya leamos un texto. Bueno, para el alumno aprende más rápido, más interesante, más entretenido con la imagen. Claro. Y ahí la pregunta es cómo en las aulas, no es mi materia, digamos, en la que trabajamos, pero sí trabajamos muy en conjunto con el Ministerio de Educación, porque efectivamente lo que nosotros potenciamos como investigación, la idea es que tenga un impacto en educación y que las políticas estén articuladas también. Pero cómo nosotros integramos estas tecnologías en la educación. Ahí todo el plan de alfabetización es fundamental, porque efectivamente, primero, porque se produce una distancia generacional de experiencias entre el profesor o la profesora y esos niños jóvenes, estudiantes universitarios que están estudiando. ¿Ya? Se genera una distancia, porque son experiencias distintas. ¿Cómo acortamos esa distancia? Pasa por entregarles mejores herramientas a los profesores en materia de... A los migrantes digitales. A los migrantes digitales, exactamente, que ya los nativos digitales tienen de alguna manera. Ahora, el hecho de que los nativos digitales tengan esas herramientas no significa que las sepan utilizar bien. Sí. Lo vimos en la pandemia. Nosotros pensábamos que los niños y las niñas eran peritos en las tecnologías y no sabían usar el Google Classroom, ninguna de esas herramientas existentes. Pero se genera un fenómeno psicológico, porque en la educación más tradicional, y conozco montones de profesores que me han contado su drama, el profesor había leído más, conocía las teorías, las doctrinas, se manejaba muy bien en las bibliotecas, enfrentaba al alumno. Pero en las nuevas tecnologías, él se siente perdido y es más ágil. El alumno, que se mueve mucho mejor que él y que va mucho más rápido que él. Y por lo tanto, hay una tendencia natural a rechazar la incorporación tecnológica. Pero cualquier persona sabe que si está enseñando medicina, además del discurso del profesor con su experiencia, puede mostrar cómo funcionan los órganos humanos con imágenes. Incluso más, puede elaborar productos. Los jóvenes pueden elaborar respuestas a problemas particulares, concretos, y eso es un esfuerzo de creación muy superior a simplemente repetir el texto o la idea principal de un texto que le pasó al profesor. Estamos hablando de dos civilizaciones distintas en el aula. Claro. Y eso empieza a plantearnos un poquito la magnitud de la crisis de la educación que tenemos y que vamos a abordar con la subsecretaria del Ministerio de Ciencias. Oiga, el es un nombre ministerio, muy largo. Es que el ministerio suyo es tan largo. Ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Carolina Gainza. Una pausa y vamos a entrar ahora al desafío, a la crisis que se está generando. Estamos conversando con la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza, socióloga, máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, doctorada en la Universidad de Pittsburgh, Cultura Digital. Y la hemos invitado a hablar de las profesiones del futuro y ahora vamos a pasar al área chica. Vamos a aterrizar la pelota. ¿Cómo está Chile? Comparativamente, porque nos gusta compararnos, ¿eh? Sí. Pero no con América Latina, ¿sabes? Porque ahí nos va fácil. Cualquier cosa que digamos, salimos más o menos bien parados. Hablemos con los países desarrollados, porque yo creo que muchas cosas están dando sorpresas muy positivas. Sí. ¿Me equivoco o no? No, no se equivoca. Yo creo que nosotros estamos en un buen pie.
para avanzar en transformaciones en materia, sobre todo, de que es un objetivo importante de nuestro gobierno en una transformación del modelo de desarrollo. Tenemos capacidades en materia de investigación, que hoy día en la sociedad del conocimiento es fundamental. Las sociedades del conocimiento se construyen justamente no porque uno tenga mucha información y maneje mucha información, sino es el cómo se procesa esa información, cómo se le agrega conocimiento. Y nosotros hoy día tenemos esas capacidades. En materia de usos de Internet, por supuesto que tenemos todavía desafíos en materia digamos, de penetración de Internet, pero somos uno de los países que más tiene, digamos, presencia de Internet en comparación con otros países. La capilaridad, como dicen. Exacto, de la red la capilaridad. llega a gran parte del país. A gran parte del país y yo creo que también en materia de investigación, creo que es central hoy día en el mundo, digamos, y generación de conocimiento. Como le mencionaba, estamos en un buen pie. Además, tengo la sospecha, y es pregunta, si los chilenos en general son altamente consumidores de tecnología. Antes, por ejemplo, todos los juegos electrónicos eran los hombres, las niñas miraban. Hoy día es de igual a igual. El desarrollo y el dominio de las tecnologías de hombres y mujeres en Chile, yo creo que entre los jóvenes no hay diferencia. Pero me llama la atención que los adultos, en su inmensa mayoría, han hecho la migración al nuevo sistema tecnológico. Es decir, desde el punto de vista de situarse en esta sociedad de la digitalización, Chile es bastante comparativo con muchos países desarrollados. No digo que sea potencia mundial, pero está muy arriba. ¿Eso es percepción o ustedes tienen datos que avale que sí, que no? Yo creo que hay que diferenciar entre lo que es el acceso a las tecnologías y lo que es el uso de las tecnologías. En materia de acceso, nosotros tenemos altas cifras de acceso a tecnología. La mayoría de las personas tiene 1 o 2 celulares, e incluso en zonas rurales. Por ejemplo, las redes sociales tienen harta llegada, sobre todo a través de los teléfonos hoy día. La gente utiliza, no hay nadie hoy día prácticamente que no tenga un teléfono con internet, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en materia de acceso, diría que estamos bien en comparación con otros países, con los países más desarrollados. El punto en donde yo creo que tenemos que avanzar más es en la alfabetización digital. A ver. Porque en el fondo, yo puedo tener un teléfono y puedo tener acceso a internet, pero ¿para qué lo uso? ¿Qué usos le doy? ¿Ya? Por ejemplo, en la educación, los profesores y las profesoras, todos los profesores y las profesoras, los niños, las niñas, todos tienen acceso a dispositivos electrónicos, pero no necesariamente significa que los utilicen, por ejemplo, en el aula, que se pueden utilizar para múltiples cosas. Eso tiene que ver con la alfabetización digital. En el caso de los adultos mayores, yo tendería a coincidir, aunque no tengo los datos exactos, pero que efectivamente ellos han ido adaptándose y utilizando, por ejemplo, incluso las redes sociales para comunicarse con amigos, etcétera, y eso creo que ahí hay un avance. Pero yo creo que hoy día el gran desafío que tenemos es en materia de alfabetización digital, no tanto del acceso, y que tenemos que aprovechar que la pandemia nos obligó a generar ciertas capacidades. Y acelerar la transición. Y ahí se instalaron capacidades que nosotros pensamos que quizás iban a pasar muchos años para que la gente, por ejemplo, el tema de las clases online, que podemos hacer muchas críticas a eso y qué sé yo, pero es una habilidad, es una capacidad que adquirieron tanto los profesores como los alumnos. Los adquirieron las personas, la gente en general, porque no había otra forma de comunicarse. Entonces, esa capacidad instalada, creo que tenemos que sacarle mayor provecho para profundizar ese aprendizaje en la población en general, no solo hablando de la educación. Y eso implica, por ejemplo, que es algo que estamos trabajando en el gobierno, la modernización del Estado. El cómo nosotros mejoramos el acceso a las personas a servicios del Estado a través de la incorporación de servicios con mayor sofisticación tecnológica. La clave única, por ejemplo. Hoy día uno no necesita ir a la oficina para hacer ciertos trámites. Uno puede utilizar la clave única para hacer ciertos trámites y en eso somos destacados a nivel mundial por el uso de la clave única, por ejemplo. Ahora, dentro de esta evolución rápida,
para ir buscando más bien áreas donde hay tareas pendientes. La sensación es que tenemos la tecnología, que nos gusta la tecnología, que técnicamente no sabemos manejar, pero el contenido que generamos y ponemos en la red es media pobretona. La mejor manera es meterse en las redes sociales, donde es como el rincón del amargado. Todos hablando mal de todos, sintiéndose superiores en todo y cargados de faltas de ortografía. Sí, es verdad. Y desgraciadamente inconsciente, porque si dijera uso la falta de ortografía como un desafío, pasa. Pero evidentemente no somos tanto como nos creemos en las redes sociales. Eso nos habla de un cierto déficit. Vamos a la educación. En la educación hay instalado una sensación de crisis. Sí. Si uno va a Atacama, uno habla de las altas tecnologías y resulta que los baños no funcionan. Que hay una parte del edificio que se está cayendo. Entonces, ¿cómo entramos al siglo XXI de frentón con tanto desafío tecnológico y con una infraestructura en lo cotidiano que más allá de Santiago es deficiente, es muy distinto a Santiago? La misma gente, el capital humano. No hay una política de formación de capital humano en regiones que tome decisiones, que además sean responsables, que fiscalicen, que gestionen. Están esperando mucho que llegue la instrucción de Santiago. Sí. Y estamos con serios problemas en la descentralización, por ejemplo. O sea, ¿cómo abordamos temas que son sociales, que son tecnológicos, que son de gestión y que el país está mostrando que es menos de lo que creíamos? Bueno, justamente una de las cosas que ocurren con las transformaciones tecnológicas es que a las antiguas desigualdades se suman nuevas. Exacto. Ese es uno de los grandes problemas y desafíos que tenemos. Es decir, cómo evitamos que a las antiguas desigualdades que todavía no logramos darle una solución, en lo cual estamos avanzando, pero que requiere de políticas y de estrategias de corto, mediano y largo plazo, que es en lo que estamos trabajando en el gobierno, no se sumen estas nuevas y que además estas nuevas tecnologías no reproduzcan aquellas desigualdades que ya existían. Eso para nosotros y para mí en particular es fundamental. ¿Cómo abordamos esa cuestión? Creo que ahí una de las cosas que nosotros estamos haciendo como ministerio es, primero, el tema de la descentralización. Si nosotros miramos, por ejemplo, la formación de capital humano, está altamente centralizada en la región metropolitana y en otras dos regiones del país, Valparaíso y Biobío, y en las universidades de las capitales regionales. Ese es un desafío que nosotros estamos abordando en materia de corto plazo, por ejemplo, a través de incentivos de afirmación positiva en los programas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, dando más puntaje o fomentando la asociatividad entre región y la región metropolitana, dando más puntaje a regiones en algunos proyectos, para que efectivamente podamos tener más proyectos, centros de investigación en regiones donde se pueda generar mayor capital humano en las universidades y fortalecer esas universidades también. Ahora, la UNESCO viene planteando hace mucho tiempo, muchos años en realidad, si no es nada de novedoso, pero el concepto de comunidad educativa, que no es solo el profesor, el alumno y el director, y el superintendente que va a darse una vuelta a contar los vidrios rotos para quitarle plata al colegio, lo que nunca he podido entender. Sí. Un problema práctico es, por ejemplo, Calama, capital minera de Chile, y no hay una sola universidad. Claro. Ni siquiera un instituto tecnológico de alto nivel. Yo me pregunto, estando la minería ahí mismo, los grandes proyectos energéticos en la región, ¿cómo no conversa la educación técnico-profesional? Trabajando directamente con la industria pública y privada, claro, en aras de formar los cuadros técnicos que ellos mismos van a necesitar, pero con la gente de allí, para que el desarrollo tenga inclusividad territorial, porque hay un descontento que está en la sociedad chilena, en regiones pasa mucho, particularmente en el norte, en que la gente siente que la riqueza que se genera en los territorios no queda en los territorios, se va. Ven pasar la riqueza en el tren
que va al puerto, o en aquellas personas que van a trabajar y que llegan en avión y después se suben a un avión y se van. Pero en las comunidades poco está pasando, mucho menos que antes, Claro. porque antes vivían en la región. Ahí estaban los gerentes de Codelco, ahí estaban los ingenieros de Codelco. Hoy día viven arriba de los aviones. Claro. ¿Se fija? Entonces el abandono, y eso es parte de este mundo que está viniendo. ¿Cómo lo enfrentamos descentralizando las oportunidades? Bueno, ese es nuestro mayor objetivo en el Ministerio en materia de investigación y capital humano. Y porque muchas veces el mundo de la investigación, de la academia, se ve como algo lejano, como que están unas personas pensando ahí en sus bibliotecas o haciendo experimentos en sus laboratorios. Nosotros queremos dar cuenta de que esto es la investigación, la generación de conocimientos, la ciencia es fundamental para el desarrollo de los territorios, ajustado y pensado también estratégicamente a las necesidades de esos territorios. Y eso tiene que ver con una concepción del modelo de desarrollo. Porque cuando usted me da el ejemplo de Calama, en el caso de Calama lo que tenemos es una concepción del desarrollo reducida al crecimiento económico y de la explotación de una materia prima, digamos, pero no está concebido el desarrollo en cómo nosotros ponemos este material que tenemos aquí, esta riqueza que tenemos natural acá, al servicio del bienestar de las personas de ese territorio. Entonces, cuando nosotros pensamos eso, estamos pensando el desarrollo en sus dimensiones económicas, sociales y culturales. Y a todo eso aporta la investigación. Cuando nosotros generamos conocimientos, cuando ponemos, por ejemplo, cuando relevamos una universidad en una región extrema, ¿ya? Eso no es por el fin de que queremos generar conocimiento en esa universidad, sino que cuando nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio estamos pensando en el financiamiento estructural de las universidades, con foco en las regiones fuera de la región metropolitana y en las universidades estatales, estamos pensando en que las universidades son focos de desarrollo territorial. Cuando tenemos una buena universidad donde se están formando las personas de ese lugar, empezamos a tener buenos colegios, empezamos a tener bibliotecas, empezamos a tener desarrollo cultural y social, empleo, que también los generan, por ejemplo, la industria. Empezamos a esos mismos profesionales que se forman en la universidad aportan a la innovación en sus propios territorios. Es decir, estamos pensando en cómo podemos instalar este círculo virtuoso desde una concepción del desarrollo que es integral, como nosotros le llamamos, social, cultural, económica y con perspectiva medioambiental, por supuesto. Ahora, en las regiones nos da un buen ejemplo de lo que es la educación de futuro. Sí. Tiene que ver mucho con el entorno, la conversación de los temas de la educación con los problemas prácticos en los que le toca vivir al estudiante y a su familia y a plantearse soluciones a problemas, a aprender a resolver problemas prácticos, Exacto. que incentiva mucho los problemas de la región. En materia de desarrollo científico, tecnológico y de capacidades de Chile, tenemos un país muy largo, muy distinto, con distintas vocaciones. En algún momento Chile definió áreas estratégicas, obviamente minería, entró la energía limpia, donde tuvimos un crecimiento exponencial y después se anduvo frenando. Pero también Chile potencia alimentaria, por ejemplo, en las distintas regiones. Entonces, una cosa son las potencialidades que el país ve y que más o menos puede consensuar dónde poner los énfasis. Pero por otro lado están las vocaciones legítimas de los jóvenes, que a veces son muy distintas a las de su propio país. Antes, bueno, ahora podemos hablar hasta de astronomía y hay oportunidades gigantescas en Chile. Vamos a ser el gran observatorio del mundo, de todo lo que es el espacio. Esas ahí tenemos una ventaja. Pero obvio, entonces ahí tenemos muchas ventajas. ¿Qué hacemos para incentivar a los jóvenes a desarrollar sus vocaciones, pero también las vocaciones que tiene el país en cuanto a su potencial? Bueno, eso justamente tiene que ver con un equilibrio entre lo que es la investigación que se llama por curiosidad, ¿ya? Y la investigación aplicada. Efectivamente, nuestro país es reconocido por ser un laboratorio natural justamente por esa diversidad que tiene. Y cada región, cada zona de nuestro país tiene vocaciones distintas y para eso nosotros en materia de desarrollo productivo
estamos trabajando interministerialmente en el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que justamente busca potenciar tiene tres grandes objetivos, que es la descarbonización, la sofisticación y diversificación productiva, y también el crecimiento sostenible y con resiliencia en materia climática, ¿ya? Y a eso se adaptan, se definen ciertas áreas estratégicas. O sea, el gobierno ha definido el área del litio, hidrógeno verde, todo el tema, todo el desarrollo, cierto, alimentario, la soberanía alimentaria, que lo está trabajando el Ministerio de Agricultura también. Entonces, en este programa, como le mencionaba, se están definiendo lo que hoy día está de moda, pero que yo creo que funciona y que es lo que tenemos que hacer, que son las misiones. Es decir, áreas estratégicas en las cuales se van a orientar las distintas políticas del país en materia productiva con esta perspectiva sostenible. Y para eso se requiere ciencia aplicada. Y mucha inteligencia artificial. Y mucha inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando nosotros desde el Ministerio en materia concreta? En primer lugar, nuestro país ha invertido bastante en investigación, pero una investigación sin una orientación. Y nosotros estamos convencidas de que tiene que haber un equilibrio entre aquella investigación que no es orientada, ¿ya? Que no tiene una vocación específica, y aquella investigación que es aplicada a las necesidades y líneas estratégicas del país. Entonces, por ejemplo, en el caso de las becas, estamos definiendo áreas estratégicas, pero siempre dejando un 50% abierto porque finalmente de la exploración en el conocimiento surgen muchas cosas. Entonces, si todo es dirigido, también estamos limitando la creatividad, claro. Por otra parte, si bien nosotros tenemos muchos desafíos en materia productiva, donde se requieren más conocimiento, ahí, bueno, también le podría mencionar, cierto, tenemos líneas estratégicas en materia de litio, investigación en litio, inteligencia artificial, etcétera. Pero también están en esta mirada del desarrollo los desafíos sociales y culturales, donde la investigación también aporta. Y una de las cuestiones que están además en el programa de gobierno y que hemos cumplido desde nuestro ministerio es, uno, el programa Conocimientos 2030, que quería hablarle. Aquí yo quería llegar. Y del Instituto Público de Convivencia y Sostenibilidad Social. Por error, creo yo, en Chile se fueron tomando ciertas decisiones en materia de educación que resultaron un desastre. Primero, sacar la educación física como una prioridad de la formación en un país de obeso y diabético. O sea, si hubo una torpeza mayor que esa, es la siguiente, sacar la historia. En un país que se pierde en su identidad. Mire cómo andamos de tumbo en tumbo. El país no sabe dónde va, la propia gente está desorientada. La clase política peor. Vamos a otro tema, pensar, desarrollar la creatividad. Sacamos la filosofía. Todo matemática, castellano, medición de pruebas, que sabemos perfectamente los resultados que van a tener todos los años. No veo por qué van a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, aquí hay algo que no encaja. ¿Cómo recuperar un cierto sentido de lo que es la formación clásica? Exactamente. Las ciencias sociales, las humanidades. Sí, una formación integral. Porque lo que estábamos hablando al comienzo, ¿cuáles son las habilidades, las capacidades que se requieren hoy día? Y hoy día, si bien capacidades técnicas se requieren, pero lo que más se requiere es el pensamiento crítico, la capacidad de reflexión, la capacidad de comprensión, que son cosas que las tecnologías no hacen, ¿ya? La empatía, y todo eso está presente en las ciencias sociales, la investigación en arte y en las humanidades. De alguna manera nosotros como país estamos remando un poco contra la corriente, porque si uno mira la tendencia, por ejemplo, en Estados Unidos, es a cerrar este tipo de carreras, porque efectivamente hay una orientación muy, digamos, utilitaria, podríamos llamarle de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como ministerio? Es que justamente pensando en las capacidades que se requieren hoy día, es que hemos desarrollado programas que estaban en el programa de gobierno, son los que le mencionaba, Conocimientos 2030 y el Instituto Público de Convivencia y Sostenibilidad Social.
Y esto no tiene que ver, estos dos programas no tienen solamente que ver con poner en valor el rol que tienen las ciencias sociales, la investigación en artes y en humanidades, sino que porque creemos firmemente de que son capacidades que nuestro mundo y nuestro país necesita y que las personas para hoy día ser más participativas, participar democráticamente, poder comprender los procesos de cambio que estamos viviendo, poder cambiar y transformar nuestra relación con la naturaleza en un mundo que está al borde del colapso, digamos, en materia medioambiental, se requieren esas capacidades críticas y reflexivas. Entonces, Conocimientos 2030 apunta a una cuestión que estábamos conversando recién, que es a la transformación de las mallas curriculares en estas áreas en las universidades. Apuntando, y es como el símil de Ciencia 2030 y Ingeniería 2030, pero tiene una perspectiva totalmente distinta, porque lo que busca es orientar las mallas curriculares de las universidades, donde a propósito la USACH también se adjudicó uno de estos proyectos, a materias relacionadas con la innovación social, la innovación cultural, el desarrollo de metodologías participativas y el fortalecimiento también de estas áreas en materia de reflexión, ¿cierto?, crítica, comprensión de los fenómenos y cómo nosotros llevamos eso a la sociedad. Mejorar las políticas públicas en materias sociales y culturales. Y el Instituto de Público, que es el primero en su área, digamos, nosotros tenemos varios institutos tecnológicos públicos, el INACH, CERNAG-GEOMIN, entre otros. Este es el primero que está dirigido a lo social y a lo cultural. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros miramos distintas dimensiones de la sociedad hoy en día, el problema de la convivencia aparece en todo. En la educación, en materia de seguridad, en materia de migración, en materia del tejido social, tenemos que fortalecer nuestras formas de convivencia. ¿Cómo hacemos eso? Porque aparece en el discurso. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo estas áreas que investigan esos temas, la cohesión social, la participación, la democratización, la convivencia, poniendo estas áreas al servicio, por ejemplo, de las políticas públicas. Eso es lo que hacen los institutos tecnológicos públicos. Y en la escuela es crear, bueno, la escuela como la conocimos está obsoleta, pero claro, lo mismo probablemente muchas cosas de las universidades. Los contextos de aprendizaje, donde la realidad virtual, ¿no es cierto?, va modificándose. Eso obviamente que va abriendo grandes oportunidades de aprendizaje en otros términos, pero sobre todo la convivencia social. ¿Cuántos problemas tiene Chile? Que se gastan no sé cuántos millones para tratar de resolverlo y tiene que ver con convivencia social, con gestionar mejor las relaciones entre uno y otro, manejar los conflictos, canalizar las inquietudes, las ideas. Bueno, esos son parte de todos los desafíos. Quiero decirle que ha sido un agrado, Carolina, conversar con usted, con nuestra igualmente subsecretaria de Ciencias. Hasta ahí voy a llegar. Bueno, no lo voy a mencionar, porque como voy a ser tan perezoso. Además, yo fui una de las que peleó porque llevara el nombre Conocimiento a este ministerio. Por supuesto, mire, sí. Ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Carolina Gainza, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y a usted, muchas gracias también por su compañía. Viene un futuro, no está tan mal Chile, pero yo creo que lo principal es el alma de Chile. Ahí es donde está fallando más la cosa, porque lo demás está. Somos lindos país.